Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos, como siempre, en primer lugar con esa línea que hemos trazado a lo largo de nuestra vida de servicio público a la nación dominicana y sobre todo de defensa de su soberanía nacional, porque quien les habla ha dedicado su vida precisamente a esa defensa de la soberanía nacional a través de mi larga carrera pública. Y a veces tenemos que recurrir a las anécdotas, porque aún las anécdotas tienen una enseñanza pedagógica para la historia de los pueblos. Y es que ya yo he contado en programas anteriores que al inicio del gobierno del expresidente Ronald Reagan de Estados Unidos de América, se rumoraba en Washington, fue una anécdota contada por muchos sectores, que habían contratado a un brillante intelectual inglés, Paul Johnson, para redactarle un memorándum al presidente Reagan identificando los 10 principales problemas que tenían los Estados Unidos de América. Se dice, y esa es la anécdota, que Paul Johnson en ese memorándum de una página le dijo al expresidente Ronald Reagan que el problema número 1 de Estados Unidos era Cuba. El problema número 2 de los Estados Unidos de América era Cuba. El problema número 3 de los Estados Unidos de América era Cuba, hasta llegar al punto 10. ¿Por qué cito esa anécdota que corrió en los mentideros de Washington? Porque aparentemente, haciendo una paráfrasis de esa anécdota, el tema Haití, República Dominicana, entraría dentro de esa categoría ahora que titulares de prensa, nada más y nada menos que del miércoles 29 de marzo, en el periódico El Caribe, aparece un titular que dice: la ONU volverá a conocer la ayuda para Haití. Oigan bien, la ONU volverá a conocer la ayuda para Haití. Entonces, el cable está cifrado en Ginebra de la agencia EFE y dice lo siguiente, en resumen: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará la semana próxima, es decir, el 3 y 4 de abril, lunes y martes de esta semana próxima. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará la semana próxima una resolución que supondría el nombramiento de un experto independiente para examinar la situación en Haití, además del inicio de la asistencia a las fuerzas judiciales y de seguridad del país, entiéndase, de Haití. Yo he querido citar esa anécdota de Ronald Reagan porque uno se encuentra con una cantidad de intelectuales, economistas, amigos y colegas a veces en el sector público a lo largo de mi vida pública, que han planteado toda una serie de escenarios posibles hacia el que Haití debería de evolucionar. Ninguno de esos escenarios tenía posibilidades de hacerse real. Y por eso ahora que estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de que votará en la próxima semana, entiéndase, los días lunes y 3 de 4 de abril, es decir, mañana y pasado mañana, una resolución que votará al término de su actual reunión número 52, 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se inició el 27 de febrero pasado, y ella adoptaría una resolución estableciendo que
el gobierno de Haití admite que las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe y otras ciudades, que le ha causado escasez de muchos bienes básicos y atención médica. El documento admite que Haití carece de la capacidad técnica o de los recursos necesarios para erradicar a las bandas armadas de su territorio y consolidar sus progresos en derechos humanos, por lo que ha solicitado ayuda internacional. Y ahora viene la solución mágica que pretende darle, señores, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la situación de Haití, por lo que ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos la designación de un experto independiente que durante un periodo de un año renovable tendría la misión de analizar la situación de las libertades fundamentales de Haití, mientras que la mencionada asistencia a las fuerzas de seguridad y de justicia sería brindada por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. El denominado experto independiente, durante un periodo de un año renovable, tendría la misión de analizar la situación de las libertades fundamentales en Haití, mientras que la mencionada asistencia a las fuerzas de seguridad y de justicia sería brindada por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. La resolución aprobada, es decir, mañana lunes y pasado mañana martes, urgiría además a los Estados de Naciones Unidas a responder, urgiría además a los Estados de las Naciones Unidas, a los 193 estados, a responder a la solicitud haitiana de una intervención militar internacional para asistirle en el conflicto con las bandas. Miren, si con la larga experiencia internacional que yo he tenido, y por eso muchas veces quise hacer realidad, y de hecho lo hice, crear una fundación internacional de altos estudios internacionales. Cuando uno ve que después de la experiencia que han tenido las Naciones Unidas, especialmente 8 misiones, como yo la he descrito, en febrero del 93 a marzo del 2020, MISIVIT se llamó, que fueron la ONU y la OEA, la única vez que ambas estuvieron juntas. La UNMID, que fue de septiembre del 93 a junio del 96, que fue Estados Unidos con 1.227 militares y 291 policías. La UNSMID de julio del 96 al 97, Canadá sola. UNMID de agosto de noviembre del 97, Canadá con 50 militares y 250 policías. MIPONUD del 97 a marzo del 2000, 300 policías. MICAT de marzo del 2000 a febrero del 2001 y la MINUSTAT del 2004 a febrero del 2015. Cuando uno ve toda esa experiencia y los años que han pasado, esas misiones de Naciones Unidas, y que ahora la solución mágica que pretende establecerse es designar un experto independiente que durante el periodo de un año renovable tendría la misión de analizar la situación de las libertades fundamentales en Haití, uno dice que hemos entrado en la etapa de realismo mágico de ese gran escritor colombiano cuando escribió su novela famosa, donde prácticamente este experto en la misión de un año prorrogable haría lo que no hicieron los diferentes enviados a las Naciones Unidas en Haití, comenzando por el embajador guatemalteco Edmundo Mulet y siguiendo por el enviado especial de las Naciones Unidas después del terremoto en Haití, el expresidente Bill Clinton de la ONU. Esperemos que este acto de realismo mágico, un año prorrogable ese experto, permitiría sobre todo conocer
antes de adoptar esa resolución que se va a tomar mañana lunes o el martes 3 o 4 de abril, responder a la solicitud oficial que ha hecho el gobierno de Haití de una intervención militar en su país. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce de leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y fuera de ese aspecto puramente anecdotario al que hice alusión del expresidente Ronald Reagan con la contratación de ese experto, el gran escritor e historiador inglés Paul Johnson, esta salida que le ha buscado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está sesionando, lo repito, desde el 27 de febrero hasta esta fecha, y que pretende ahora que votar al término de la actual 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se inició el 27 de febrero y tendrá su jornada de votación los días 3 y 4 de abril, es decir, lunes y martes de esta próxima semana. Esperemos a ver qué decisión tomarán además en relación con la resolución que en caso de ser aprobada urgiría además a los Estados de Naciones Unidas a responder a la solicitud haitiana de una intervención militar internacional para asistirle en el conflicto con las bandas, que ya controlan más del 60% de Puerto Príncipe y gran parte del territorio de Haití. Conociendo la historia de Haití, no nos sorprendería cuál sería finalmente la decisión que adoptaría el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al votar esta próxima semana. Sí me llama la atención, como lo he dicho tantas veces, que soy de los pocos y raros internacionalistas dominicanos que le he dado seguimiento a tiempo completo a todos los aspectos de la crisis haitiana, independientemente de que como uno de los fundadores de CEDOPEX tuve la responsabilidad, por decisión del presidente Balaguer en 1971, cuando estaba cerrada la frontera, y el embajador dominicano en Haití le pedía al presidente Balaguer que se reabriera la frontera por la escasez de productos alimenticios que había en Haití. Y me tocó a mí la responsabilidad de escribir el protocolo de seguridad a seguir bajo el ingeniero Fernando Periche Vidal, director ejecutivo de CEDOPEX, para garantizar que las primeras patanas con furgones y containers pudieran, vía Jimaní-Malpaz, llevar fertilizantes dominicanos, las latas de envases antillanos y los guacales de plástico que se fabricaban en nuestro país, además de llevar en 1972 una misión de 30 empresarios dominicanos, y ahí está el artículo recogido por el periódico El Listín Diario a la firma de Guillermo Gómez, de cuando esa misión de 30 empresarios dominicanos regresó a República Dominicana y se publicó en el periódico Listín Diario
esa fotografía en la que estoy yo en el extremo derecho como coordinador y planificación de esa misión comercial que abrió el mercado haitiano a la industria, a la agroindustria y a los alimentos de ese segundo mercado hoy para la República Dominicana. He querido hacer esta introducción porque independientemente de esa decisión que va a tomar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está sesionando, lo repito, desde el 27 de febrero, una fecha que ustedes saben lo que significa para la República Dominicana. Y si ustedes me pidieran a mí que hiciera una cronología, y gracias al amigo Franklin Domínguez Cruz, esa cronología de lo que ha sido la relación con el vecino país arrancó, como ustedes lo saben, independientemente de lo que era la isla que estaba gobernada por los taínos, caribes, arawaks, siboneyes, etc., arrancó esa historia en 1492 con el descubrimiento, siguió en 1493 con el Papa Alejandro VI que expidió la bula Intercetera, mediante la cual se le otorgaba a España la propiedad de las tierras descubiertas por el descubridor en América. En 1605 las devastaciones de Osorio son trasladadas a las ciudades de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Vallaguana, tratando de evitar el contrabando, es decir, que abandonamos el occidente de la isla para concentrar la población prácticamente en el sur de lo que era nuestra isla Hispaniola. Quedando la parte noroccidental de la isla a merced de bucaneros y filibusteros, ya en 1680 se firma un tratado entre las dos colonias, Paz de Nimega, primera negociación que proporciona una paz relativa entre las dos colonias. En 1697, el 20 de septiembre, se celebra un tratado de paz en Ryswick, Holanda, entre España, Francia, Holanda e Inglaterra, en virtud de la cual la primera es España, cede la segunda a Francia, la parte occidental de la isla que hoy se llama República Dominicana. Y si hacemos, pasando ya por el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea, donde fuimos entregados, como lo decía un historiador español, como ganado, fuimos entregados a Francia. Ya vemos que vienen las invasiones de Dessalines y Cristóbal en 1805 y en 1814, mediante el Tratado de París, Francia devuelve a España la parte española de Santo Domingo, que ésta le había cedido en 1795 con ese famoso tratado. Y por supuesto, los 12 años, ahora acaba de celebrarse el 30 de marzo, y loor a los héroes dominicanos que derrotaron en esa batalla de Santiago las tropas haitianas. Y definitivamente, la República Dominicana ha tenido que lidiar con este tema a través de toda su historia. Pero no podemos olvidar tampoco que ya en 1808-1809, con el desembarco de Sánchez Ramírez, la batalla de Palo Hincado, la capitulación de los franceses, excúsenme, porque volvimos a España en 1814 por medio del Tratado de París, en el cual Francia devolvió a España la parte española de Santo Domingo, que ésta le había cedido en 1795. Porque, como yo lo recordaba en esa anécdota que cité en 2 programas anteriores, cuando yo llegué a la Universidad de Maryland y un profesor de esa universidad me invitó a una cena en su casa con su esposa y sus 2 hijos, él me presentó diciendo: este señor viene de una isla del Caribe que tenía 200 años de historia cuando llegaron los pioneros a los Estados Unidos.
Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, volviendo al reporte Saladín, tengo que retornar a este tema de la importancia que tiene, aunque en nuestros medios de comunicación prácticamente nadie le ha dado un seguimiento a esa decisión del Consejo de Derechos Humanos, ya que la ONU votará mañana, lunes y martes, la semana próxima, una resolución que supondría el nombramiento de un experto independiente para examinar la situación en Haití, además del inicio de la asistencia a las fuerzas judiciales y de seguridad del país. Yo quisiera creer, aún con la brevedad de este espacio, que los compromisos que hizo el primer ministro del Canadá durante la reunión de los países de CARICOM en las Bahamas, frente a los ministros y cancilleres de esos países, prácticamente los compromisos que hizo el Canadá, que definitivamente ellos van a apoyar la posición del actual gobierno de Haití, porque fue una ex embajadora norteamericana la que señaló y lo dijo en voz alta en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos de América. Las situaciones que existen en Haití no se resuelven con cascos azules de las Naciones Unidas, se resuelven con botas como lo hicieron los acuerdos que alcanzaron el presidente Chirac de Francia, el presidente Bush hijo de los Estados Unidos de América, y con la colaboración y cooperación del entonces presidente Lula, de que fue el ejército brasileño que tuvo a cargo la presencia de la MINUSTAH en Haití durante 14 años. Esperemos que la resolución que se adopte en el Consejo de Derechos Humanos el 3 y 4 de abril, es decir, mañana y pasado mañana, sea una resolución que enfrente responsablemente por parte de las Naciones Unidas la situación de Haití, porque nombrar un experto durante un año renovable para apreciar si o no se violan los derechos humanos en Haití no es la solución para esa coyuntura donde ya las bandas de delincuentes y de secuestradores y asesinos controlan la ciudad de Puerto Príncipe, un 60%, y gran parte del territorio haitiano. Concluyo este programa con ese pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.